Ahora, Ya le he dado a grabar, Vale, para no perder perfecto. tiempo. Muy bien. vale, pero no salgo yo, no, Ima. No, no sales. Le tienes que dar la cámara. Quítale la cámara. Ahora. 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 Buenas noches a todas. Un placer Buenas estar con noches. vosotras. Bien. Ya está Sí, grabando, Ana. Sí, perfecto. Buenas noches a todos. Hoy nos reunimos aquí una vez más para esta vez con nuestra amiga y compañera María Bejarano. Con ellas vamos a tocar el tema cómo detectar si tenemos entidades negativas. Para ello, a mí me gustaría, si María me lo permite, sí. eh, decirle de enfocar el Zoom a ser posible en explicar primero a nuestros espectadores qué son las entidades negativas, después cómo detectarlas y finalmente pues cómo o prevenirla o si detectamos de que nosotros lo tenemos o una persona lo tiene, de poder quitarlas, digamos, ¿no? Vale. Pues empezamos explicando lo que es una entidad. O sea, una entidad es alguien que no tiene cuerpo. Es un ser que no tiene cuerpo. Entonces, cuando nosotros fallecemos, dejamos este cuerpo físico y nos convertimos en una entidad. Entonces, las primeras entidades que podríamos decir son gente que ha fallecido y lo típico que sale en las películas con el túnel que pasan al otro lado, pues no han pasado y se han quedado como purulando en el astral. Normalmente son gente fallecida y se alimentan de nosotros, se alimentan de nuestra energía. Se suelen coger por afinidad. Tiene que haber una afinidad de unión entre ellos y nosotros. Y esos serían los más sencillos que podíamos decir. También nuestra educación no nos ayuda mucho porque hay otras culturas que creen como más en la reencarnación y a la hora de esa transición lo viven desde otro punto. Nosotros lo vivimos un poco dramático y eso no hace que le sea fácil a la persona irse. Cuando tú ves a tus familiares que están llorando tanto por ti, estás escuchando que no te vayas, que porque te has ido y ahora qué vamos a hacer sin ti, hacer esa transición a esa persona le cuesta. Llega un momento que se queda purulando, para decirlo de alguna manera, y se suele alimentar o de los mismos familiares o, o de gente que tienen algo en común. Entonces una persona que ha sido como muy trabajadora se va a enganchar a alguien pues que también sea de ese estilo para seguir trabajando. Una persona que sea fumadora, cuando deja el cuerpo físico, no deja la adicción, o sea, sigue teniendo esa adicción. Entonces, si se queda purulando por aquí, va a querer engancharse a gente que fume para volver a sentir esa sensación. Entonces, el tema de entidades es un problema bastante grande que la gente no es muy consciente. Primero empieza por no encargarnos de nuestros muertos. O sea, nos encargamos mucho de hacer un entierro que sea bonito, pero no nos encargamos de que esa persona descanse y vaya donde tiene que ir. Si cada uno se ocupara de sus muertos, no habrían entidades. Y eso es súper importante porque la gente tiene que tomar conciencia de que en que esa persona que ha fallecido sigue viva y lo único que ha dejado es el cuerpo físico. Todos los demás cuerpos y su ser sigue estando. Entonces, con muy poca ayuda del familiar pueden transitar y pueden pasar al otro lado y desde esta manera no. Entonces, hay mucha gente que tiene miedo como a morirse y lo peor no es morirse, lo peor es quedarse vagando, porque no tienes cuerpo para volver
pero en cambio estás en un sitio que es frío, que es oscuro y que te quedas enganchado en situaciones que aquí te preocupaban. Me gustaría hacerte una pregunta, María. En concreto, ¿a qué te refieres con encargarnos de nuestros muertos? Ah, pues cuando un familiar fallece en una familia, los familiares, antes de permitirte hacer tu duelo, tendrías que asegurarte que ese ser pasa al otro lado. Eso, por ejemplo, no pasa en el budismo. En el budismo tienen diferentes técnicas que les acompañan y les quitan ese dolor y de sufrimiento que pueden tener, porque a lo mejor han tenido una muerte traumática que no se la esperaban, que puede ser por un accidente o un asesinato o cualquier cosa, y en ese momento la persona está en una agitación porque no se esperaba, no es como cuando tienes una enfermedad que te dicen que te vas a morir y poco a poco pues te vas preparando para ello. Tú ahora coges el coche, has quedado para cenar con tu hija y en mitad del trayecto tienes un accidente y en ese momento mueres en el acto, hay un momento de sobrecargación que tú no te lo esperas y que no sabes muy bien qué está pasando. Entonces tendríamos que tener educación para ya lloraremos luego, pero ahora primero hay que atender a la persona, para decirlo de alguna manera. Entonces tendremos que aprender técnicas para poder hacer eso. Eso es importante. Porque llorar no sirve de nada, pero tú, por ejemplo, hacerle una misa, hablar con esa persona, darle tranquilidad, hay mantras que ayudan a limpiar, todo eso puede ayudar a esa persona a que pase esa transición y no se convierta en una entidad que a partir de ahí chupe porque tiene que alimentarse de algo y a partir de ahí se convierte en un parásito. Cuanto más tiempo ¿De pasan en velas? ¿eh? Las velas, por ejemplo, también servirían. Ah, las velas yo no recomiendo mucha ponerlas en casa. Yo recomiendo más ponerlas en, yo qué sé, pues si eres creyente, vete a la iglesia y enciéndesela allí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero velas en casa con fotos y todo eso no es muy recomendable. No es muy recomendable. Entonces, simplemente pensar en esa persona, enviarle tu amor, intentar conectar con esa persona, sentir cómo se siente esa persona. A partir de ahí puedes llamar al Arcángel Miguel que le ayude, que le quite esa densidad o negatividad que pueda llevar de agitación para que esa persona pueda encontrar. El problema es que muchos no son conscientes ni que han muerto, muchos se quedan enganchados por situaciones y empiezan a convertirse en parásitos en el sentido que se tienen que enganchar a la gente para seguir sobreviviendo. Entonces, cuando tú llevas una entidad enganchada, te quita de tu energía, empiezas a tener pensamientos que son de esa entidad, empiezas a tener emociones que son de esa entidad, y entonces se mezclan lo que tú piensas y lo que pensaba esa persona. Entonces, eso genera mucha confusión a nivel emocional y a nivel mental. Mucha gente se piensa que todos los pensamientos que tienen son suyos porque nunca se han cuestionado ni se han planteado si realmente son suyos o no. Imagínate 5 entidades enganchadas en tu cuerpo. Eso va a hacer que el alimento que tú comas va a tener que generar energía para ti y para 5 más, o sea, para 6. Y las cantidades de comida que tú estás comiendo van a ser más grandes, porque vas a tener que alimentar a más gente. Eso ya para empezar. Y luego, no es lo mismo un plato de lentejas que te lo comes tú y absorbes toda la energía de esas lentejas, para poner un ejemplo, que ese mismo plato de lentejas compartido con 6 personas. Pues la cantidad que tú te quedas
pues es inferior y no te da la energía que tú necesitas para llevar todo tu día a día. Entonces, el primer síntoma importante para saber que llevas una entidad encima es el cansancio que te genera. Normalmente las personas que llevan entidades normalmente van cansadas, o sea, se levantan ya cansadas. Una cosa es que tú dices, mira, estoy cansada porque, mira, me pegaba un trabajón que llevo 8 horas pues trabajando y con esfuerzo físico y todo lo que tú quieras. Pero cuando tú ya te levantas cansado, ahí ya te está indicando que algo no funciona. Y eso puede ser una de las cosas que no están funcionando. Que haya alguien María. que está absorbiendo tu energía. María es una persona, por ejemplo, una persona que sea gruesa, no que sea muy gruesa, y por Ujú. ejemplo tenga anemia o falta de nutrientes, tendría que mirarse esto. Por ejemplo. Hay mucha gente, piensa que las entidades normalmente suelen engancharse en la columna vertebral y se alimentan del sistema nervioso. Por eso hay tanta gente que está tan mal a nivel nervioso, ¿sabes lo que te quiero decir? Con depresión, con esto, con lo otro, con lo otro. Y eso genera mucho cansancio y genera mucha contractura en la espalda. Entonces, si tú eres una persona que tienes muchas contracturas a lo largo de que no tienes un trabajo para tener tanta contractura en la espalda, que tú dices, mira, yo soy secretaria, ¿me entiendes? Y estoy delante de un ordenador, no es para que tenga toda la espalda contracturada. Entonces, allí habría que mirar que hay alguien apoyado, porque energéticamente, si lo viéramos, es alguien apoyado, que al final hace que la musculatura se contraiga y al final genera esa contracción. Esa contracción. Sobre todo gente súper indecisa. Me tengo que comprar una camiseta y me tiro media hora para saber qué camiseta me compro. Eso lo que me está indicando es que hay muchas voces en mi cabeza. Si hay muchas voces en mi cabeza, a lo mejor es porque hay mucha gente en mi cuerpo. Pensar, yo hago terapia, yo hago sanación y normalmente hago sanación a gente que más o menos está metido en este mundo o que puede escuchar como programas vuestros, o sea, que tienen un poco de crecimiento personal. Y de esas personas estamos hablando que de 10 personas, 8 llevan entidades. Si hablamos de la gente que no se ha trabajado en su vida, de 10 llevan entidades. Claro, el barómetro es muy grande. Es que cuando tú eso empiezas a ponerle conciencia, empiezas a valorarlo, empiezas a mirarlo y empiezas a liberarte de eso, tu vida empieza a cambiar bastante. También puede tener que ver que cuando tú, por ejemplo, dices, ay, pues yo quiero escribir un libro, por ¿Mm? ejemplo, y te pones a escribir un libro y lo dejas. Y te coge otra, no sé, otra cosa, ¿no? Dice, bueno, pues yo ahora me quiero apuntar, por ejemplo, a bailar, a danza. ¿Mm? Y da 5 o 6 clases. Y a las 5 o 6 clases Lo también lo dejo. deja. Ahí puede ver también algo, ¿no? Claro, Entonces, porque no concluyes, porque, ah, porque a lo mejor a la entidad que estás haciendo no le gusta eso. Entonces va a poner obstáculos y va a poner impedimentos para que lo hagas. O sea, piensa que una entidad está viviendo su vida a través de tu cuerpo. Entonces, si es una entidad fumadora, para que se entienda, ah, y tu media eran 10 cigarrillos al día, y la media de la entidad era una cajetilla, automáticamente vas a empezar a fumar 15. Vas a fumar 5 más. Que a lo mejor no te das cuenta ni lo paras a contar, ni te has dado cuenta, porque tú ya eres fumadora y ya dices, pues ahora antes fumaba 10 y ahora fumo 15. Y no le das por ahí. Pero es esa entidad que te dice, hará otro. Porque cuando ella necesita sentirlo, te va a poner pensamientos y te va a poner emociones de, ostras, ahora un cigarrillo iría súper bien porque nos relajaría. Entonces, eh,
es un problema, la verdad. Porque si tú no te conoces, si tú no conoces tu campo energético ni cómo tú estás, es muy difícil que tú llegues a quinta dimensión ni que tú asciendas. Porque para ascender y para llegar a quinta dimensión tienes que tener conocimiento de ti. Entonces, cuanto menos lastre lleves, más fácil te va a ser. Hay mucha gente que tiene miedo, entonces es algo que no ha querido ver. Es como, no, yo de esto no quiero saber nada. Pero que tú no quieras saber nada no quiere decir que eso no esté pasando en tu casa. Porque luego viene el siguiente paso. Tú llevas entidades, tu marido lleva entidades y al final tu hijo acaba llevando entidades. ¿Para qué? Para aligerar el peso que llevan los padres. Y en una casa que ya tenemos papá con entidades, mamá con entidades y el niño que coge entidades ya para aligerar, ahí por ley de atracción van a haber entidades pululando. Va a haber más discusiones y va a haber mayor crispación. O sea, a la mínima van a saltar porque va a haber como más crispación en el ambiente. Entonces el ambiente ya empieza a generarse y ya empieza a pues no estar a gusto en casa, para decirlo de alguna manera. Entonces, es muy importante que la gente empiece a darse cuenta y empiece a mirar este aspecto de su cuerpo, de su vida y de la gente de su familia. Es una persona que sea negativa de por sí, que tenga mala energía. Sí. Es porque es porque tiene bastante entidades negativas colgando, se puede decir, ¿no? De Claro, alguna nosotros manera. hemos empezado hablando de las energías más normales que serían personas fallecidas, ¿vale? A partir de ahí, depende de la densidad, pues habrían de un tipo o habrían de otra. Luego hay también las entidades oscuras, que son entidades que nunca han sido humanas, que eso automáticamente vienen a engancharse a nosotros para perjudicarnos. Entonces, si tu vibración es muy densa, atraes ese tipo de entidad. Entonces, todavía te cuesta más salir como de ese hoyo. Por eso a la gente que tiene depresión le cuesta tanto, porque es como estoy en ahí, mi emoción me tira ahí, energéticamente me tira ahí, entonces es como muy difícil salir como de ese agujero. Es como si estuvieran empujándote, presionándote hacia Mm. abajo, claro. Sí, yo he trabajado muchas veces con psicólogos y con adolescentes y no avanzaban con la terapia, les he hecho yo una sanación y les he limpiado energéticamente toda la densidad, toda la negatividad y todos los entes que llevaban y a partir de ahí han podido hacer un trabajo con el psicólogo, porque es que si no era como hablar con la pared, que no avanza, no avanza. Entonces toda la gente que tiene adicción es muy fácil que tenga entidad, toda la gente que ah, adicción me refiero tanto al tabaco como al alcohol, como a los porrillos, como a cosas más grandes. Pero todo eso genera que tu aura empiece a crear como agujeros y cuando tu aura no está fuerte es mucho más fácil que se te cuelen. Entonces hay que chequearlo y hay que dar información, sobre todo a nuestros adolescentes. Y donde hay más entidades es en los centros comerciales, en los metros, en los hospitales, donde hay mucha bullicio de gente. Normalmente en un cementerio hay muy poca entidad, porque no hay nadie donde chupar, para decirlo de alguna manera. Entonces, hay que educar a la gente. Entonces, que sepan que cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, pero que cada cosa tiene una consecuencia. Y cada uno tiene que saber qué consecuencias está haciendo lo que está generando.
Hay personas que no aguantan estar en los grandes centros comerciales, por ejemplo, que el bullicio de la gente Tú piensas que es el bullicio de la gente, pero hay mucha más cosa que tu cuerpo está percibiendo, que tú no sabes identificar qué, que te dice, vete de ahí. Y una parte de que tú no sepas identificar es porque nos hemos querido separar y no ver esa parte. Porque la gente solamente quiere ver ángeles, solamente quiere ver lo bonito. Y la vida hay de todos los colores. Entonces, hasta que tú no te dices, estoy dispuesta a abrir y abrirme a lo que haya, es cuando tú empiezas a darte cuenta de lo que hay. Por eso hay mucha gente que hace muchas canalizaciones que se piensan que son de guías y de ángeles y no lo son. Son de seres oscuros, camuflados. Pero como nunca han querido mirar ese lado, porque no es tan bonito, no es tan chulo, ¿no? Todo el mundo se quiere divertir, pero nadie quiere sufrir. Entonces, pues entonces no están entrenados en eso. Entonces es muy fácil engañarlos. Es como te digo, lo que quieres oír y te camelo. Porque son entidades que no son tontas, son entidades inteligentes. ¿Cómo protegernos, María? Haciendo trabajo personal. La mejor manera de protegerte es haciendo trabajo personal. Empezando a hacer gestión emocional. Cuando tú tienes una entidad, te está mostrando que tienes algo en común con ella. Entonces, antes de quitarte cualquier entidad, tendrías que saber qué resonancia tienes. Porque si yo engancho una entidad de tristeza y me quito esa entidad, y yo no soy consciente de que tengo tristeza y no me lo trabajo, a los 2 días voy a tener otra que va a estar triste igual. Y me la voy a quitar y al cabo de la semana voy a tener otra. Entonces, cuando yo sé esa información y empiezo a trabajarme la tristeza en mí y empiezo a hacer gestión emocional y empiezo a trabajarlo en mí, dejo de tener tristeza. Y en el momento que dejo de tener tristeza, ya no engancho entidades de tristeza. Entonces, una persona que no se trabaja nada va a tener de todo. Entonces, aquí no hay milagros, aquí es un trabajo interno. Ahora, tú puedes enganchar una entidad de rabia que vibre a 20, porque tú tienes un nivel de rabia de 20. Otra persona a lo mejor tiene un nivel de rabia de 100, entonces va a conectar con una entidad de rabia de 100. Entonces, las entidades, como cualquier persona que se acerca a tu vida, es un maestro que te viene a enseñar algo. Cuando tú eso lo ves como un aprendizaje y no como una putada, ¿sabes? Entonces es cuando aprendes, le puedes dar gracias, decir gracias, que me da cuenta que tenía mucha rabia y yo pensaba que ya no me quedaba. A partir de ahí puedes hacer cartas del perdón, puedes hacer cualquier trabajo, puedes hacer tu movimiento y en ese momento liberas a ese ser, porque no deja de ser un ser igual que tú, que en algún momento se enganchó en algo y no está en paz, como tampoco lo estás tú. Y en ese momento hay una liberación para los dos. Entonces hay que empezar a darse cuenta del problema que hay, entre comillas. Soy consciente de lo que empiezo a tener encima. A partir de ahí empiezo a darme cuenta qué es lo que hay, qué me está enseñando, empiezo a trabajármelo y entonces a partir de ahí le doy gracias por lo que me ha enseñado. Que no llega, que es lo mismo que cuando te lo encuentras en físico. Cuando tienes una persona y tienes una mala experiencia, lo que sea, te está mostrando algo que tienes que aprender. Cuando tú eso ya lo aprendes, pues ya no te encuentras con otro de ese palo,
será de otro, pero de ese palo ya no, porque ya has aprendido. Le Entonces, puedes enviar el Ho'oponopono, ¿verdad? Lo siento, ah, perdóname, te doy gracias. mm, podrías utilizarlo. Podrías utilizar el Ho'oponopono para empezar a liberarte y a perdonarlo. Mm. Eso te serviría. Eso te serviría. También la gente, el saumerio, cualquier tipo de saumerio, la salvia, palo santo, todo eso hace que se desprende de tu campo. Pero volvemos a lo mismo. Si yo me hago un saumerio, si yo lo desprendo de mi campo, pero no he solucionado lo que me unía con esa entidad, es muy posible que dentro de un mes, dentro de dos, automáticamente vuelva a coger lo mismo. Por eso hay mucha gente que me dice, sí, pero jo, yo ya me he quitado entidades y no sé qué y no sé cuánto y sigo cogiéndolas, porque no ha sido la raíz. No te has dado cuenta que te une a ella, no te lo has trabajado. Esa es la diferencia. Cuando ¿Qué es lo que te puede unir a ella? Un sentimiento, ¿no? ¿Qué es lo que te puede unir a ella? apego a la familia, apego al dinero, apego a la casa, ¿sabes? Cualquier tipo de apego te puede generar eso. Enganche, hay gente que está muy enganchada a una persona. Entonces, ah, lo que no entiende la gente es que cuando tú falleces, eres el mismo. Entonces, si tú tenías mucho apego a tus hijos, que cada día los tienes que llamar 3 veces para saber cómo están, te va a costar dejarlos. Tienes muchas posibilidades de que te quieras quedar a ver cómo están. Entonces, cuando te das cuenta, como allí no hay tiempo, ha pasado un mes, ha pasado un año, han pasado 2 años, han pasado 5 años, y cuando te das cuenta han pasado 20. Y cuanto más tiempo estás ahí, más difícil te es ver la luz. Porque es lo mismo que en vivo. Cuando yo un problema le doy vueltas, le doy vueltas, le doy vueltas y estoy en el mismo año con el mismo problema y llevo 5 años con el mismo problema, yo cada vez el problema lo veo más grande y me es más difícil poder salir de ahí. Pues es exactamente lo mismo. Por eso es tan importante que la gente empiece a ser consciente de las entidades que pueda llevar y empiece a trabajarse y a liberarlas y que empiecen a pasar entidades del astral. Es súper importante para quitar ese peso en el planeta. Eso es súper importante. Yo este octubre, hace mucho tiempo que me están pidiendo cursos de entidades y este octubre voy a empezar a hacerlos, tanto en online como en presencial, para que la gente entienda todo el proceso y cómo puede liberarse esa persona de eso y cómo puede liberar a los que tienes acerca de él, para que así poco a poco empezamos a hacer como granito, granito y vamos como expandiendo y vamos como liberándonos de todo eso. Claro. Un trabajo individual, pero que repercute en todo el... Sí, porque en el momento que yo soy consciente y yo me libero de mí y me libero a mi familia, pues ya no se libera uno, a lo mejor se liberan 5. Entonces, claro, hace mucho tiempo que me están pidiendo curso de entidades y siempre me ha dado un poco de reparo ponerme en esa situación, pero ahora siento que es lo que toca para que la gente se pueda liberar y que les sea mucho más fácil generar cambios en su vida. Porque sin eso es muy difícil que tú generes cambios en tu vida. Entonces mucha gente dice, no, es que yo me saboteo, me boicoteo. ¿Sí o no? A lo mejor te boicoteas tú o a lo mejor te boicoteas lo que llevas encima. Porque las entidades se hacen adictas a esas emociones.
a esas situaciones. Entonces no quieren que eso cambie. Y luego lo que te decía, para liberarse de ellas, pues palo santo, saumerio, todo esto, al mar, ir al mar, sumergirte en el mar, el agua con la sal, todo eso limpia el campo energético y todo eso libera. Entonces, toda la gente que tenga el mar cerca que lo aproveche. O sea, una persona que se mete cada día en el mar es muy difícil que lleve negatividad o que lleve entidad, porque la misma naturaleza lo libera. Puede que tenga una afinidad y se enganche, pero lo libere. En cambio, hay gente que lleva entidades y hace 40 años que lleva una entidad. Claro, con 40 años esa entidad dentro de tu cuerpo ha cogido como mucha personalidad. Es como si tú tienes un piso y te vas a comprar una casa y a una amiga le dices, mira, el piso, mientras que tú no encuentres otra cosa, puedes vivir en él. Pero cuando hace 20 años que tu amiga vive en el piso, ya se piensa que es su casa. Entonces quitarla ya no es tan fácil, porque ya no se quiere ir. Entonces, claro, también, cuanto más tiempo hace que la entidad está contigo, más te va a costar sacarla. Eso es importante que seamos conscientes. Por eso es importante que la gente aprenda y que tome conciencia y que aprenda para poderse liberar, porque es que le van a cambiar hasta los gustos. O sea, le va a cambiar muchas cosas de su vida. Y va a generar, sobre todo, no tanta duda. Si no tengo más claro lo que quiero, voy, lo hago y no pasa nada. No es que tengo claro lo que quiero, pero seguro que quiero eso y seguro que me va a ir bien y no sé qué y no sé cuál. Es como mucha distorsión. Entonces es importante que pues que la gente tome conciencia. Claro, por el momento en que tú te deshagas de esas entidades negativas, llegas incluso a adquirir tu más empoderamiento, Claro, mucho más empoderamiento. claro. Porque imagínate que tú quieres ir a comer a un chino. Hay 4 entidades en ti y uno te dice, no, mejor un italiano. El otro te dice, no, mejor en casa para no gastar. ¿A quién haces caso? Llevas 3 pasos y todavía estás pensando si vas al italiano, si te vas para casa o dónde vas. Entonces, muchas dudas que nosotros tenemos es por eso. Cuando tú quitas esas voces y tú dices, no, yo voy al italiano, pues ya lo has pensado, ya vas camino ahí y punto. Pero cuando yo algo me lo he pensado y me lo he cuestionado 4 veces más, eso es un símbolo de alarma que ahí algo está pasando. Y sobre todo el cansancio, ya te digo, cansancio, dolor de espalda, agotamiento, mal humor. Esto no sé por qué me viene una emoción y ahora me pongo muy triste o estoy fregando los platos y me viene una tristeza que ahora no sé de qué me viene. O cosas así que dices, ¿y esto a qué cuento tiene? Que no viene ahora a cuento de nada. Pues todo eso son señales de alerta que te están diciendo, a lo mejor no estás solo. Eso es importante que la gente pues empiece simplemente a empezar a ser más consciente para poder solucionarlo y tener una vida más tranquila y más plena. ¿Cuánto tiempo queda, Inma, cariña? Nos quedan 4 minutos y pico. Bueno, Vale. casi 3 minutos. Podemos aprovechar estos últimos minutos, María, pues Sí. para que nos diga, por favor, a las personas que estuvieran interesadas a estar contigo en tu taller y en tu curso. Sí, lo haré online por Zoom. Entonces, dentro de pocos días estará ya en mi página web, maribejarano.com, y también estará en mis redes. Maribejarano
en Instagram me pueden encontrar y dentro de una semana ya estará toda la información preparada para en octubre empezar. Será el 21 y el 22 de octubre. Será un fin de semana porque será una formación completa para, 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 para que te lo puedas quitar todo esto de tu vida. Entonces, mira, yo llevo viendo entidades desde niña. Entonces voy a volcar toda mi experiencia con todas las cosas que a mí me han pasado para poder ayudar a los demás que no tengan que pasar por lo que pasé yo. Y que puedas solucionarte, que ya nunca más vuelvas a tener un problema de entidades. Que ya sepas y tengas las herramientas para que no necesites a nadie que te limpie. Que tú te lo detectes, tú lo veas y tú lo limpies. Tanto las tuyas como las de los demás. Para que limpies tu casa, para que limpies a tu hijo, para que limpies a tu marido. Eso es súper importante. Porque así es como cuando crecemos y nos limpiamos y nos liberamos todos. Eso, Una eso. ocasión, una ocasión única porque no solamente tú te lo vas a poder aplicar a ti misma, sino que tú también vas a poder aplicárselo a tus seres queridos Claro, cuando lo necesiten. claro. Y detectar, ostras, algo le está pasando, qué está pasando y mirar y desarrollar, sobre todo a los niños, porque los niños antes no cogían tantas entidades, pero ahora están cogiendo bastantes. Y las cogen para aliviar a los padres, no por afinidad, sino para aliviar a los padres. Entonces, por eso los niños están muy inquietos, están hiperactivos, les cuesta prestar atención, porque bueno, porque ya no están solos, ya tienen más compañía. Entonces, le genera más distorsión que a nosotros, porque no pueden asimilarlo tanto. Interesante. Eso es importante. Muy interesante el curso. Muy interesante. Muy interesante. Sí. Quedan 1 minuto y medio. Venga. Ya para despedir. ¿Queréis? Bueno, Para despedir, ante todo, dar las gracias a María, como siempre, siempre dispuesta a colaborar, a ayudar con todos, a impartir, ayudar a impartir su mensaje también. Es un Muchas poquito gracias. el de todos también. Muchas gracias. es un Gracias, placer gracias. estar con vosotras. Es un placer. Aquí estoy cuando cualquier cosa que queréis, aquí estoy. Es un placer estar con vosotras, preciosas. Un Gracias, besito. gracias, Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Hasta la Adiós. gracias, próxima. Reina. Chao, chao. A ver.